En esta oportunidad vamos a tener las declaraciones del actual gobernador del Beni, Fanor Amapo. Vuelve al mandato de la gobernación del Beni luego de 36 días, 36 días de una lucha constante. Ha dicho claramente que agradece a la justicia porque en realidad se ha hecho justicia y lo han atendido como debería ser. Mencionó Fanor Amapo que seguirá trabajando con mucha humildad como le caracteriza. Vamos a escuchar estas declaraciones exclusivas que ha dado el gobernador del Beni, Fanor Amapo. Y seguramente Fanor Amapo enseguida se va a dirigir a la gente que está victoriando acá. Me da permiso que... Muy bien. Complicada la situación. ¿Y su micrófono? El micrófono lo presta a Cristina, ¿dónde está? Muy bien. Quiero hacerle una entrevista. Manolo, estamos en vivo. Me imagino que está contento, feliz por la determinación. Agarra el micrófono, por favor. Bueno, primero que muy feliz, muy contento por el esfuerzo que hemos realizado aquí en esta plaza principal, el capital del departamento. Agradecido a Dios porque nos ha permitido estar con mis hermanos viendo desde la perspectiva indígena de la lucha y hemos compartido con nuestros hermanos de diferentes sectores sociales, diferentes actores de aquí del capital del departamento. Y justamente estamos contentos cuando la justicia realmente entiende de que cuando hay un tema de la ilegalidad no se puede justificar. Es por eso que la justicia ha entendido devolvernos ese derecho de seguir siendo o ocupando la silla del gobernador del departamento del Beni. Y nosotros, con mucho entusiasmo, hemos recibido de este amparo constitucional que ha salido a favor nuestro y que nos ha permitido una vez más darnos esa oportunidad para seguir trabajando para el pueblo beniano, como un hermano indígena, como un hermano humilde, como un hermano sencillo y que va a seguir compartiendo humildemente con muchos de los habitantes de nuestro departamento del Beni. Pedir a todos los hermanos benianos y benianas unirnos para poder llevar hacia adelante el desarrollo de nuestro departamento. Y agradecido a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, y siempre lo tomaremos en cuenta en nuestra lucha, en nuestra historia. Hoy, mañana y siempre estaremos cuando vemos las cosas, ilegalidades, así como lo hemos demostrado con nuestro sacrificio. Vamos a seguir logrando el objetivo principal como movimiento indígena, campesinos, hermanos interculturales y otros actores sociales. Muchas gracias. Y seguramente Fanor Amapo enseguida se va a dirigir a la gente que está victoriando acá. Me da permiso que... Muy bien. Complicada la situación. ¿Y su micrófono? El micrófono lo presta a Cristina, ¿dónde está? Muy bien. Quiero hacerle una entrevista. Manolo, estamos en vivo. Me imagino que está contento, feliz por la determinación. Agarra el micrófono, por favor. Bueno, primero que muy feliz, muy contento por el esfuerzo
que hemos realizado aquí en esta plaza principal, el capital del departamento. Agradecido a Dios porque nos ha permitido estar con mis hermanos viendo desde la perspectiva indígena de las luchas, y hemos compartido con nuestros hermanos de diferentes sectores sociales, diferentes actores de aquí del capital del departamento. Y justamente estamos contentos cuando la justicia realmente entiende de que cuando hay un tema de la ilegalidad no se puede justificar. Es por eso que la justicia ha entendido devolvernos ese derecho de seguir siendo o ocupando la silla del gobernador del departamento del Beni. Y nosotros, con mucho entusiasmo, hemos recibido de este amparo constitucional que ha salido a favor nuestro y que nos ha permitido una vez más darnos esa oportunidad para seguir trabajando para el pueblo beniano, como un hermano indígena, como un hermano humilde, como un hermano sencillo, y que va a seguir compartiendo humildemente con muchos de los habitantes de nuestro departamento del Beni. Pedir a todos los hermanos benianos y benianas unirnos para poder llevar hacia adelante el desarrollo de nuestro departamento. Y agradecido a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, y siempre lo tomaremos en cuenta en nuestra lucha, en nuestra historia. Hoy, mañana y siempre estaremos cuando vemos las cosas, ilegalidades, así como lo hemos demostrado con nuestro sacrificio. Vamos a seguir logrando el objetivo principal como movimiento indígena, campesinos, hermanos interculturales y otros actores sociales. Muchas gracias.